El estado mexicano de Tabasco enfrenta la peor inundación de su historia. ¿Dónde están sus cosas? Más de 1 millón de personas son evacuadas. Pudo haber sido muchísimo peor el daño. Lo que inundó Villahermosa no fue el río Grijalva, fue el río de la Sierra. La recuperación es lenta y difícil. Y lógicamente traemos una economía muy deprimida que no la vamos a poder recuperar. Yo considero que al menos necesitamos 3 años. Y es obvio que al haber demasiada lluvia y haber demasiada agua, el agua busca sus senderos, el agua tiene memoria y vuelve a buscar por dónde salir hacia el mar. Los cristales ya son insuficientes para detener el cauce del río Grijalva, que está ya a punto, a escasos centímetros de desbordarse. En Villahermosa, la capital del estado mexicano de Tabasco, la lluvia no cesa. Del 28 al 30 de octubre del 2007, más de 500 milímetros de agua caen sobre todo el territorio tabasqueño y sobre el norte del vecino estado de Chiapas. El Frente Frío número 4 causa estragos en al menos 15 estados del país. El fenómeno meteorológico originó daños aún no cuantificados en Tabasco y Chiapas. En el caso del estado de Tabasco, donde los vientos están llegando a los 80 kilómetros por hora, tenemos ya también precipitaciones bastante intensas que nos están provocando ya el comienzo del desbordamiento de algunos ríos importantes de la zona. Empezó a llover todo ese domingo. A llover. Estábamos bien alarmados porque pues veíamos que venía grande la tormenta, ya nos empezaban a avisar de que saliéramos. Empezó a llover. Pues nosotros estamos pues ahora sí que venía agua o salía agua por donde quiera, por este lado y por el otro lado nos llegaba el agua. Paisanos, nos ha informado la Comisión Nacional del Agua que en las próximas horas llegará a tierras tabasqueñas un frente frío que traerá nuevamente a nuestro estado lluvias intensas, oleajes y vientos de 80 a 100 kilómetros por hora. Esto nos hace tomar la decisión de declarar a Tabasco en estado de emergencia. Muchos residentes subestiman las advertencias del gobernador Andrés Granier. Tabasco, después de todo, ha sido siempre un lugar de lluvias prolongadas e inundaciones periódicas. Mi mamá nos decía que no iba a llegar el agua, Nos atuvimos. Ya en la noche, como a las 10, fue que dijeron, no, pues ya se desbordó aquí y salimos corriendo como pudimos. La peor inundación en la historia de Tabasco está en marcha. Podemos observar que realmente el cauce del río es impresionante, el desborde realmente ha logrado que las casas de esta colonia... La entrada de agua se hizo más fuerte y más evidente a como se puede... Colonias que se están yendo ya al agua, que están saliendo a pique. Los cristales ya son insuficientes para detener el cauce del río Grijalva, que está ya a punto, a escasos centímetros de desbordarse. Fue el agua, desbordó el río por la parte de allá y todo el agua entró. Sus cosas, señora, ¿dónde están sus cosas? Todo. Ante el desastre, la gran mayoría de los habitantes de Villahermosa intenta en vano rescatar sus pertenencias. Deben conformarse con poner a salvo su vida y la de sus familias. Así es para César Acosta,
taxista de la capital, casado y padre de 2 hijos. En un instante de menos de 2 horas entró el agua a las casas. Ya no se podía recuperar nada, no se podía levantar, porque el agua pues venía a gran presión, hacía como corrían corrientales que había. Y ya de ahí la familia sí empezamos a sacar que se fuera de aquí, porque pues pensábamos que iba a subir más el agua de 3 metros. La ciudad de Villahermosa se encuentra en medio de la afluencia de los ríos Grijalva y Usumacinta, los más caudalosos del país. Otros ríos provenientes de la sierra se unen a lagos, pantanos y lagunas para hacer de los estados de Tabasco y Chiapas los de mayor complejidad hidrológica en México. A esta amplia zona acuífera se suma un sistema de presas hidroeléctricas que contienen la corriente principal del río Grijalva. Es el sistema hidroeléctrico del Grijalva, del Alto Grijalva, que es un conjunto de 4 presas, 2 de gran capacidad, que es la de Angostura y Malpaso, y 2 presas menores, Chicoacén y Peñitas. Es la que está, digamos, más próxima a la ciudad de Villahermosa, es la última presa del sistema de 4 presas. Las presas que están bajo la responsabilidad de la Conagua y de la Comisión Federal de Electricidad se manejan a través de un comité técnico de operación hidráulica. Debido a varios días continuos de fuertes precipitaciones, una sucesión de crecientes ocasiona grandes ingresos de agua a la presa Peñitas. Peñitas es una presa pequeña que tuvo que abrirse pues, en función de su capacidad para evitar que el agua saliera por los vertedores. Empezaron diciéndonos que iban a liberar 800, le subieron a 1000, a 1500 y llegaron a 2000 metros cúbicos por segundo, más lo que se suma en el camino de lluvia, que ha sido mayor que en los últimos 100 años. Bueno, pasaron 5000 metros cúbicos por segundo aquí. En 24 horas, la capital de Tabasco se convierte en un enorme pozo de agua y lodo, donde 1 metro de altura puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Más de 1 millón de habitantes en todo el estado escalan cerros, suben escaleras y trepan a bardas y azoteas buscando refugio. Tal es el caso de Patricia Valencia, periodista de oficio y habitante de La Manga 1, colonia próxima al desbordado río Grijalva. Yo estaba pasando un reporte por mi trabajo, cuando el agua venía aquí atrás me llegaba a la rodilla. Todo fue muy rápido, me brinqué la barda que yo les voy a mostrar y me quedé a dormir en casa de una vecina hasta el día siguiente. Ha sido la noche para mí más larga, nos cortaron la luz, desde las 5 de la tarde ya todo esto no se veía nada. Ay, una cosa horrible, espantosa, pues nunca me había ido al agua, nunca. Ya le digo, llegábamos hasta ver el agua, nada más hasta ahí, Méndez, pero nada más, aquí no, nunca entró el agua. Luego le digo que ahora nos agarró de sorpresa, una cosa espantosa. A simple vista los daños son incalculables, pero ¿qué ha sucedido? Nosotros teníamos pobres, pero con respeto a la palabra miserables no, porque aquí como mal todos comíamos. Bueno, hoy cambiaron las condiciones y seguramente muchos van a dejar de comer y es lo que el gobierno tiene que pensar para que esa gente siga comiendo mientras le podemos recuperar su empleo.
La lluvia que nosotros registramos entre el 28 de octubre y el 30 de octubre fueron lo más grande que ha pasado en toda la historia en el país. En esos 3 días llovió en la cuenca del Grijalva del orden de los 560 milímetros. Una cantidad de agua impresionante, ¿no? A 3 días de haber comenzado la inundación, el nivel del agua continúa subiendo en algunas regiones de Tabasco. El ejército mexicano hace todo lo posible por rescatar a los residentes que no obedecieron las órdenes de evacuación. Empezamos a sacar la gente. Salgan. Mucha gente no quiso salir, no pensaron que les fuera a llegar el agua tan alto. Después, en embarcaciones. Desesperados, cientos de tabasqueños buscan refugio en el techo de una escuela. La gente creyó que iba a estar segura en ese albergue. El agua subía cada vez más y empezaron a llegar más gente ahí por medio de lanchas. Había muchísima gente y todo alrededor estaba inundado. Y ellos ya no podían salir por ningún medio más que por lancha. Y también la lancha era un poco peligroso porque estaba lloviendo y seguía creciendo y las corrientes del río estaban muy fuertes. La maniobra de rescate en ese punto fue un poco difícil por lo pequeño del techo de la secundaria. Tomamos la decisión entre los 3 de la tripulación de bajar en ese punto y hacerlo con mucho cuidado porque sí estaba un poco angosto el techo. Sacamos aproximadamente 5,000 personas de ese lugar. En 3 días el agua subía cada vez más. De una población de 2.100.000 habitantes, actualmente tenemos una afectación de 1.200.000 personas. Hay en este momento 1.400 albergues con una capacidad de darle respuesta a más de 1.200.000 gentes. Eso habla de la magnitud del problema. Pero no todos los tabasqueños reciben asistencia de inmediato. En el campo, mucha gente queda incomunicada. Yo tengo que ir a buscar las medicinas para eso. Bueno, le digo, y para la gente, viejitas, ancianas también. Por eso que sentí fue desesperación ahora sí, por la gente que me pedían. Yo no tenía. La inundación deja a las más importantes cadenas de supermercados sin abasto de alimentos ni artículos de primera necesidad. Se terminó toda la mercancía, no había víveres para nada. Todos estos lugarcitos fueron olvidados por las despensas. Hasta la fecha reparten allá por la Quinta, reparten allá por el Palacio Municipal, pero para acá no vino la despensa. Todo quedó en el olvido. La escasez, la especulación y el saqueo se extienden por todo Tabasco. Conforme pasan los días, las acciones del Ejército y de la Marina de México, el Comité de Protección Civil de Tabasco y la ayuda humanitaria que llega desde todo el país y desde muchos lugares del mundo, comienzan a aliviar las necesidades más urgentes. Claudia Hermeninto pertenece a la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras trabaja fundamentalmente en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo ahora en Tabasco.
Podemos pensar que la situación aquí en El Hormiguero es una situación aproximadamente lo que se está viviendo en el resto de los municipios. Ahora empieza a haber un periodo depresivo, de tristeza, en fin, hay todo un proceso ahora inmediato de 10 días, 2 semanas de que baja el agua, lo que puede ser la transmisión del vibrión cólera, el dengue, que si bien es endémico aquí en México, pero tenerlo sobre atención en casos, el paludismo y lo que son infecciones respiratorias agudas. No muy lejos de la comunidad El Hormiguero, el gobernador Andrés Granier inspecciona los daños que las inundaciones han dejado en la colonia Los Mangos, en la ciudad de Villahermosa. Fuimos a unas casas que nos dieron, ahí en la taza tuvimos, y fíjense que hay mucha gente que perdió su ropa aquí. Yo tengo ropa, pero hay ropa no nos han llegado, de verdad, que sean para los niños, zapatos. Trae ropa a Los Mangos. Que nosotros sí perdimos demasiado. Le vamos a traer recursos. Le vamos a traer la ropa para acá. En medio de la emergencia, el desfogue de la presa Peñita sobre el crecido río Grijalva se convierte en noticia nacional. La Comisión Nacional del Agua nos decía que los niveles de la presa de Peñitas y que se encontraba a una capacidad muy elevada ya en su embalse. Esto hacía que la expulsión del agua de la presa debía de ser en mayor volumen y eso nos iba a provocar, junto a la lluvia que estaba cayendo, graves problemas para nuestras tierras y para nuestras ciudades. Pudo haber sido muchísimo peor el daño. Lo que inundó Villahermosa no fue el río Grijalva, fue el río de la Sierra. Por cuestiones de costumbre, se le ha llamado Grijalva a todo el sistema de ríos de la Sierra, pero son dos cuencas diferentes. El desastre de finales de octubre de 2007 pues es equiparable a lo que se vivió en los Estados Unidos con Katrina. Y aquí no hubo una pérdida de vida, ni una sola persona falleció producto de las inundaciones o de las grandes avenidas de los ríos. Al margen de las polémicas, voluntarios, efectivos del Ejército y la Marina reparten alimentos y agua a más de 1 millón de damnificados. La ayuda llega a través de los albergues operados por el Estado o por medio de entregas directas a las casas. Ya una vez que pasamos la fase de la evacuación, pues empezamos con la fase de transportar víveres, lo que son agua, despensas, colchas, porque no podemos obligar a la gente que salga de sus casas, a pesar de que están conscientes que hay una epidemia muy grande porque el agua es un agua estancada, es un agua que tiene muchísimos animales muertos, entonces es un poco riesgoso estar ahí, entonces no las podemos dejar ahí, no porque no se hayan querido salir, no las vamos a apoyar. Las lluvias del Frente Frío número 4 que provocan las inundaciones en Villahermosa y en el 70% del estado de Tabasco afectan también al vecino estado de Chiapas. El 5 de noviembre, un pueblo entero, el de Juan del Grijalva, asentado en las márgenes del río Grijalva, deja de existir, sepultado por el lodo de un derrumbe. Pues fue un día domingo, solamente se fue las luces, los transformadores estallaron, los cables reventaron y al mismo tiempo escuchamos que sonaba, pero era el agua ya que venía hacia arriba. Al escuchar todo eso, pues todos corrimos hacia arriba y todos decían auxilio, pues corriendo, y pues la gente decía que el agua, que era la represa que se habían roto y que ya nos íbamos a morir. Rocío López es una de las más de 600 personas que vivía en la comunidad Juan del Grijalva, un asentamiento irregular protegido del río Grijalva por un cerro de 200 metros. La noche del 5 de noviembre de 2007, las continuas precipitaciones causan un deslave del cerro sobre el río Grijalva. El impacto es tan violento que el río hace un efecto de ola que cae con fuerza sobre la comunidad. Se escuchaba solamente llorar y, o sea, todos pues llorábamos y gritábamos, aclamábamos a Dios porque es lo único que nos quedaba. El alud de agua y lodo obstruye el afluente entre las presas de Malpaso y Peñitas, causando la muerte de 26 personas. Entre ellas se encuentran la abuela y un tío de Rocío. ¿Cómo olvidarlos, pues? Todas sus cosas se fueron. Su casa se lo llevó el agua, no quedó nada.
Era un pueblito muy chiquito, un pobladito muy chico. Ahí había solamente escuela, preescolar, una comisaría ejidal, una iglesia adventista del séptimo día. Solo eso había. Luego las casas de nosotros. En Villahermosa, Tabasco, el agua desciende lo suficiente como para que los habitantes de la capital puedan formarse una idea de lo que han perdido. Ya la gente quiere entrar a su casa a ver qué quedó y a ver pues qué tan pronto podemos regresar, ¿no? Lo que uno quiere es volver a su hogar y empezar aunque sea de cero, pero pues el ánimo es ese, ¿no? Esto es lo que quedó de mi casa. 14 días después, no hay nada. Los muebles, las alacenas. Me siento muy mal de ver que lo poco que teníamos echó a perder, que el agua arrasó conmigo como con mucha gente. Jamás nos imaginamos que fuera a ocurrir algo así, jamás, jamás. Y muy triste de ver que la casa en la que he vivido más de 2 décadas, pues no pudo resistir la fuerza del agua y no sé qué. Yo creo que lo más probable será tirarla. Conforme el agua desaparece, el gobernador da a conocer las primeras estimaciones sobre los daños ocasionados por la peor inundación en la historia de Tabasco. El desastre que se provocó con las inundaciones ocasionó que se perdiese el 30% del Producto Interno Bruto. Nosotros dependemos en gran medida del campo tabasqueño, somos grandes productores de cacao, de ganado, somos productores de plátano. Todos estos sectores fueron altamente dañados. Se veía, bueno, aquí tenía plátano, pero ahorita quedó mil tierra. Definitivamente tenemos destruido 100% el campo. Todo se perdió, todo. Podemos hablar que no vamos a cosechar absolutamente nada en los próximos 6 meses. Y eso deja a miles de tabasqueños sin la posibilidad de poder tener un salario ni un ingreso en los próximos meses. Las pérdidas totales en materia de vivienda, de acuerdo al diagnóstico que hace el Instituto de Vivienda de Tabasco, anda por el orden de los 7,000 millones de pesos. La inundación no solamente deja a la mayoría de los tabasqueños sin hogares, sino también sin medios de transporte. La cantidad de vehículos arruinados alcanza las 23,000 unidades, convirtiéndose en la mayor pérdida de automotores en toda la historia de México. En un intento por salvar el vehículo, mi papá subió la camioneta a ese camellón que está pues, como 3 metros abajo de mi colonia, pero fue tan fuerte el nivel del agua que se cubrió por completo. Ahorita es la primera vez que vengo y ya la veo sin nada de agua, pero pues es triste ver que lo poco que uno tenía, el agua se lo llevó, que hay que empezar otra vez. Solo tristeza, ya ni coraje, porque eso fue algo de la naturaleza, no tengo a quien echarle la culpa. Pero, ¿puede atribuirse a la naturaleza toda la responsabilidad de lo sucedido? Entonces son fenómenos muy ligados, algunos de tipo, voy a llamarles natural, aunque están causados por actividades humanas, otras directamente efectuadas por la actividad humana, como es la deforestación, por ejemplo.
las políticas son contradictorias. Hace algunos años la política agraria era devastar selva para crear praderas para poder sembrar, tumbar selvas. Así tumbamos y derribaron casi el 90 o 95% de la selva tabasqueña, porque el proyecto de desarrollo agropecuario de México era grandes extensiones para sembrar, para pastoreo y olvidar la selva. Estamos modificando el ciclo hidrológico natural de una cuenca o de una región, cortando la vegetación que sirve para amortiguar la caída del agua, especialmente en zonas como la que está en la Sierra de Chiapas, que drena hacia Tabasco, que es una zona de alta pluviosidad, precipitaciones de 2 metros o más, y que, bueno, debe retener esa cantidad de agua con cuidado. Ya no hay selvas ni bosques que lo hagan, está mal hecho, esto es un gran error. En los años 70, a la deforestación siguió el auge de la actividad petrolera y el desarrollo petroquímico de la región, que trajo a su vez una explosión demográfica no prevista ni planeada. La modernidad mal entendida y hecha contra la naturaleza da finalmente resultados negativos. Ninguna de las ciudades de Tabasco tiene el más mínimo sistema de planeación urbana. Los asentamientos irregulares se han dado por todos lados. Se han ocupado, además, áreas por donde antes iba el agua. Y es obvio que al haber demasiada lluvia y haber demasiada agua, el agua busca sus senderos, el agua tiene memoria y vuelve a buscar por dónde salir hacia el mar. Tardé 8 años en construir la casa, me llevé los 8 años. Ahora se perdió todo, en menos de 2 horas se fue todo al agua, todo se perdió. Ahora vamos a ver cómo se reconstruye de nuevo, en qué tiempo nos vamos a llevar en reconstruir todo. Zonas bajas de Tabasco se mantienen anegadas a más de 2 semanas de las inundaciones. La cruzada por el rescate del Estado se organiza dentro y fuera de México. Y quiero anunciar para Tabasco la creación de un fondo de reconstrucción de Tabasco. Vamos a arrancar el funcionamiento de este fondo con 7,000 millones de pesos. Además del Fondo Federal de $700 millones, llegan hasta Tabasco desde todo el país toneladas de alimentos enlatados, agua purificada, medicinas y ayuda humanitaria. Una contribución similar ofrecen la Cruz Roja Internacional y países de todo el mundo. Mientras la ayuda es distribuida a los damnificados, se debate en el país por qué las obras de un plan federal para evitar las inundaciones sistemáticas en Tabasco no fueron terminadas en el 2006 como estaba previsto. El Proyecto Integral de Control de Inundaciones, el PICI, es creado en el 2003 por la Conagua y el gobierno de Tabasco. Estructuras de control sobre los ríos Carrizal y los ríos de la Sierra no se terminaron de construir. Tampoco se terminó de edificar el sistema de bordos y los existentes no recibían el mantenimiento adecuado al momento de la inundación. La Comisión Nacional del Agua solo está realizando las grandes estructuras de controles en los ríos. Todo lo que es el PICI famoso, que eran bordos, derivaciones, compuertas menores, etcétera, lo realizó el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que cambian los gobiernos municipales y estatales y se les olvida a las nuevas autoridades. Desde luego, yo no dejo de reconocer responsabilidad también del gobierno federal en su momento, porque pues había que haberle dado un seguimiento, una continuidad. Se crea el PICI, que es el Plan en contra de las Inundaciones, y se
proyecta una cantidad de dinero que no le llega al Estado. Llega menos dinero, se hacen menos obras, cambia el gobierno y se olvida. Las obras del Pisi, con un costo de $200 millones, estaban orientadas a prevenir inundaciones o al menos disminuir los daños que éstas pudieran causar en Tabasco. Es grave observar que bordos de protección que fueron iniciados no se concluyeron. Luego bordos rotos por una nueva urbanización para pasar una calle. Tú tienes, por ejemplo, los muros de protección en ambos márgenes y tienes al interior de los muros asentamientos humanos. En las zonas más bajas de la ciudad de Villahermosa, atravesada por el caudaloso río Grijalva, muchas familias pobres expulsadas por la inundación han regresado a sus viviendas. Ya poco limpié, ahora voy a volver otra vez a ver cómo se le quitan las manchas al piso. Ya ahorita, por decir, estoy con el miedo. Al menos hoy me levanté y vi el río. Y como que ya subió más el río. Y así me ven como dicen, con esa sensación, con ese miedo de que va a subir. La gente invade, construye y son zonas bajas que luego meten en problemas a los gobiernos porque es muy difícil poder hacer la infraestructura para poderlos evitar que se inunden. Queda muy cerca a la orilla del río de aquí, usted. Queda cerca a la orilla. De ahí empecé a encetar, subir las maderas, porque todo de madera, pues, no de concreto. La gente que no tiene dinero para comprar un lote en un fraccionamiento de lujo en la parte alta de, voy a llamar de Villahermosa o de algún lugar de Tabasco, pues tiene que encontrar lugares para hacerlo, y estos son los sitios pues menos favorecidos, menos adecuados, más riesgosos. Nos afectan porque somos pobres, porque no tenemos, como dicen, medios de que digamos, bueno, no importa que nos sucedió esto, ahorita vamos a comprar más, tenemos dinero para seguir, sacamos del banco y jalamos, pero nosotros pobres sí nos afecta muchísimo, muchísimo. Las inundaciones de Tabasco y Chiapas son el segundo siniestro más costoso en toda la historia de México, solamente superado por la destrucción causada por el huracán Wilma en Quintana Roo en el 2005. En vivo, por televisión, radio e internet, los mexicanos son testigos del momento en el que un equipo interdisciplinario de ingenieros logra liberar el curso del río Grijalva en el estado de Chiapas, que estaba obstaculizado desde el 5 de noviembre de 2007 por más de 1 millón de metros cúbicos de piedra y lodo. Siguiendo el río Grijalva rumbo al norte, un año después de las inundaciones, el progreso de la reconstrucción en el estado de Tabasco es apreciable. Si ustedes ven la capital de nuestro estado, ven una ciudad bastante recuperada, a excepción de la costalería que se ve en los malecones, que es una costalería que no se puede retirar porque ese río que baja y pasa por el centro de Villahermosa no tiene control de presas. Esto ocasiona que sus caudales bajen libremente, que este año podría haber, si no inundaciones de las proporciones anteriores, igualmente algunos problemas en algunas partes de nuestra ciudad y de nuestro estado. Para César Acosta, taxista de Villahermosa, la inundación de 2007 fue un descalabro que se prolonga ya demasiado, a pesar de sus empeños. Vengo a ayudar al compañero.
No hay cómo trabajar. Ahorita en el taxi me vengo a ayudarlo en las mañanas. Y andamos atareados, pues. Estaba yo sin deuda ni nada, trabajando tranquilo, pero nada más vino la inundación y eso nos mató a todo mundo, quedó endeudado ahorita. ¿Cuántos saludos? Ahí ando peleando todavía el vale que no me lo han dado desde noviembre. Ya me dicen más mañana, más que pasado, y nunca sale. ¿Quién sabe en dónde quedó ese dinero del vale? ¿Cómo están? Buenos días. Parte de la ayuda económica brindada por el gobierno federal consiste en vales canjeables por muebles y enseres básicos. ¿Dónde están las familias que van a recibir los vales? Son todos ustedes. El centro recreativo de Atasta, en Villahermosa, funciona todavía como albergue. Aquí aproximadamente 1.260 personas esperan por viviendas que el gobierno está construyendo en zonas no inundables. La gente que vive ahí perdió sus casas, por eso no ha podido regresar a ningún lado. Era gente que perdió su casa porque el agua se la llevó, eran casas totalmente de lámina. Por eso el Plan Estatal de Desarrollo contempla centros urbanos totalmente alternos, ya no en el área metropolitana de esta ciudad. Nosotros estamos en este momento construyendo 4.500 casas para empezar, para reubicar a 4.500 familias a zonas altas, a los corredores habitacionales que están previamente estudiados, donde se encuentran muchísimo más arriba de las cotas que alcanzó el agua el año pasado. Aunque el sistema de extracción de agua en este fraccionamiento aún no se ha puesto a prueba. Sí cabemos. ¿Quieres vivir aquí, hijito, en una casa así como esta? Tila y su familia muy pronto podrían estar mudándose a una de estas casas. Pues sí, podríamos lo principal. Las obras de reconstrucción en Villahermosa generan optimismo entre los habitantes de la ciudad. Pero en el campo la situación es muy diferente. Los productores de plátanos reportan pérdidas cercanas a los $10 millones este año. La afectación que han dejado las inundaciones, por una parte han arrasado áreas, que esas áreas ya no quedan plantas, hay que luego sembrar de nuevo. Y lógicamente traemos una economía muy deprimida que no la vamos a poder recuperar. Yo considero que al menos necesitamos 3 años. En el estado mexicano de Tabasco, la recuperación continúa en todos los sectores. Los hospitales y clínicas se han restablecido en un 100%, al igual que las escuelas y los comercios. Una gran parte de los tabasqueños, no obstante, se siente desconfiada y temerosa al iniciarse una nueva temporada de lluvias. Después de algo tan grave como nos pasó, la gente tendrá miedo por muchas generaciones. Yo sí tengo miedo. Yo creo al agua. Tenemos que replantearnos no nada más qué queremos, sino qué queremos hacia el futuro, que es lo más importante. A 750 kilómetros de Villahermosa, en la Ciudad de México, el Senado del país elabora un diagnóstico sobre las causas de la inundación. En primer lugar, disminuir la vulnerabilidad. Tabasco, sus poblaciones deben ser menos vulnerables de lo que son hoy. El estudio examina el manejo de las presas durante la tragedia y recomienda acciones para la prevención de futuras inundaciones. Se ha presentado todos los datos, tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores que lo han solicitado, con la confirmación de los niveles de presas, que no estaban llenas, como dicen algunos. Las presas contuvieron el agua. Si no hubieran estado las presas, no existiría Villahermosa, ni Frontera, ni Cárdenas, ni Huimanguillo.
habría arrasado con todas las poblaciones en la parte baja de la cuenca. El informe concluye que una combinación de eventos extremos, entre los que se hallan lluvias extraordinarias en la cuenca de la presa Peñitas, causan la inundación de Villahermosa y las zonas bajas de Tabasco y provocan el deslave sobre el pueblo Juan del Grijalva en Chiapas. En los próximos 4 años, el gobierno federal invertirá $670 millones para la prevención de inundaciones en todo el sureste mexicano. El Programa Integral Hídrico de Tabasco es un programa conceptualizado a 30 años con el rescate de la parte alta de la cuenca. El programa es, primero, visión integral, segundo, ordenamiento ecológico del territorio y tercero, construcción de una serie de estructuras y de sistemas de control que te permitan regular inundaciones en avenidas extremas. Según los expertos, tragedias como las ocurridas en Chiapas y Tabasco pueden repetirse en el futuro. En el informe que acaba de entregarse a la reunión del Grupo de los 8 en Japón, una de las advertencias es que el sur de México, el sur y sureste de México, van a ser de las áreas más afectadas por el cambio climático. Mientras no resolvamos el problema de la cuenca aguas arriba, mientras no reforestemos las cuencas hidrográficas que alimentan ese gran sistema acuático de Tabasco y de Chiapas, vamos a seguir teniendo inundaciones. Al concluir este documental, una nueva temporada de lluvias afecta otra vez al sureste mexicano y al estado de Tabasco. Bueno, pues es una onda número 29, que es una onda tropical. En Tabasco, además, el río de la Sierra y Usumacinta rebasaron su escala crítica como consecuencia de las lluvias de los 2 últimos días. En esta región del sureste de México tenemos en esta época del año esta interacción de unas bajas presiones con una enorme cantidad de vapor y la presencia de frentes fríos producen condensaciones muy grandes. En esta ocasión ya tuvimos el primer frente frío con 2 ondas tropicales, la 29 y la 30. No estamos saliendo del problema del año pasado, ya estamos en otro. Las lluvias de estas ondas tropicales aumentan el nivel del río Grijalva y provocan inundaciones aisladas. Ante el temor que pueda repetirse la tragedia del 2007, el gobierno de Tabasco y la Conagua modifican deliberadamente el terreno para devolverle a los afluentes desbordados del Grijalva su desfogue natural. Esta obra de emergencia consiste en construir un vado, deprimir la carretera, hacerla al nivel del río, digamos, que permita el paso del agua. Si no devolvemos al río esa capacidad de desagüe natural, si pretendemos que el río vaya encajonado hasta el mar porque así lo queremos nosotros,